Maleus Maleficarum. Descifrando el martillo de las brujas. El miedo, el poder y la sombra que aún gobierna al hombre. Prólogo. Somos la orden ancestral, caballeros belditas. Hubo un tiempo en que las campanas no anunciaban la paz, sino el temor. Las aldeas se acostaban antes del ocaso. Las puertas eran cerradas con más fuerza que por costumbre, y el silencio de los bosques parecía contener voces que nadie se atrevía a nombrar. No era únicamente el invierno el que congelaba los caminos. Existía otro frío, mucho más profundo, nacido en el interior de la conciencia humana. Un frío que ningún fuego lograba disipar. Toda época tiene una oscuridad que la define. La nuestra cree haber escapado de ella porque cambió las antorchas por pantallas, las plazas por redes invisibles y las sentencias públicas por juicios silenciosos. Sin embargo, la naturaleza del miedo apenas ha cambiado. Solo aprendió a vestir otros ropajes. El libro que el lector sostiene entre sus manos no habla únicamente de brujas, habla del hombre. Habla de aquello que ocurre cuando el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una ley. Habla del instante en que una civilización decide entregar su libertad a cambio de una explicación para sus desgracias. Muchos abrirán estas páginas esperando encontrar conjuros, demonios, pactos nocturnos, símbolos prohibidos y ceremonias ocultas. Otros buscarán confirmar antiguas leyendas o alimentar viejos prejuicios. Muy pocos comprenderán que el verdadero misterio jamás estuvo en las supuestas hechiceras, sino en quienes necesitaron inventarlas como enemigas. Ese descubrimiento cambia por completo la historia, porque cuando una sociedad comienza a fabricar monstruos, inevitablemente termina pareciéndose a ellos. Este recorrido nace con el espíritu de quienes, desde la orden ancestral caballeros belditas, buscan contemplar el conocimiento como un sendero hacia la verdad, la conciencia y la búsqueda de Dios, sin someter el pensamiento a fronteras doctrinales. Ese espíritu inspira estas páginas, no para ofrecer respuestas definitivas, sino para invitar al lector a mirar donde pocos desean hacerlo. El Maleus Maleficarum, cuyo título se traduce como El martillo de las brujas, fue escrito en 1486 por Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, dos inquisidores dominicos alemanes. La obra fue publicada en Estrasburgo y rápidamente se convirtió en el manual de referencia para la caza de brujas en toda Europa. No es un tratado teológico ni una obra académica objetiva. Es un instrumento de terror diseñado para persuadir a la sociedad de que la brujería era una amenaza real, organizada y omnipresente, y que su erradicación requería métodos extremos. El libro se divide en tres partes principales. La primera establece la realidad teológica de la brujería y su relación con el demonio. La segunda describe los poderes y hechizos de las brujas. La tercera detalla los procedimientos legales para su identificación, juicio y ejecución. A lo largo de sus páginas, el Maleus ofrece una visión completa
del universo demonológico medieval, incluyendo pactos diabólicos, aquelarres, vuelos nocturnos, marcas físicas, familiares, maleficios, exorcismos y métodos de tortura. El contexto histórico es crucial para entender su éxito. Europa atravesaba una profunda crisis, guerras intestinas, la peste negra, hambrunas recurrentes, el cisma de la Iglesia católica y el surgimiento de nuevas ideas impulsadas por la imprenta. La población necesitaba explicaciones para tanto sufrimiento, y la Iglesia necesitaba restaurar su autoridad. El Malleus ofreció ambas cosas: un enemigo claramente identificable, la bruja, casi siempre mujer, y un método para destruirlo. Este análisis recorre el contenido del Malleus en su totalidad, explorando sus descripciones de rituales oscuros, hechizos, pactos, demonios, marcas diabólicas, aquelarres, vuelos, transformaciones, torturas y procesos judiciales. No es una defensa ni una condena, sino una exposición directa y completa de lo que el libro contiene y de cómo funcionaba su lógica interna. Porque el Malleus no es solo un documento histórico, es un espejo donde la humanidad sigue viéndose reflejada cuando el miedo reemplaza al pensamiento. Capítulo 1. La naturaleza de la bruja. Según el Malleus. Para el Malleus, la bruja no es una persona común, ni una enferma mental, ni una víctima de la superstición. Es una mujer que ha hecho un pacto explícito con el demonio, renunciando a su fe cristiana y entregando su alma a cambio de poderes sobrenaturales. Este pacto es el núcleo de toda la brujería y la distingue de otras formas de herejía o error religioso. El libro distingue entre brujería maléfica, dañina, y brujería adivinatoria, predictiva, pero ambas son herejía y merecen la muerte. La bruja maléfica causa enfermedades, muerte, impotencia, esterilidad, tormentas y destrucción de cosechas. La bruja adivinatoria consulta el futuro, revela secretos y utiliza conocimientos ocultos para manipular a las personas. El Malleus enumera una larga lista de poderes atribuidos a las brujas, todos ellos concedidos por el demonio. Poder de enfermedad. Pueden enviar cualquier dolencia, desde fiebres leves hasta epidemias mortales, parálisis, epilepsia, locura y deformidades. El demonio actúa como agente, introduciendo enfermedades en el cuerpo de la víctima a través de objetos mágicos, miradas maléficas o simplemente por voluntad de la bruja. El Malleus dedica un capítulo entero a explicar cómo las brujas pueden causar la epilepsia, considerada entonces una enfermedad demoníaca, y cómo los síntomas de la víctima revelan la identidad de la bruja que la atacó. Poder de impotencia. Un maleficio especialmente temido porque atacaba el matrimonio y la familia. La bruja podía hacer que un hombre fuera incapaz de consumar el acto sexual con su esposa, o que una mujer no pudiera concebir. Este poder se ejercía mediante nudos mágicos, muñecos de cera o palabras secretas. El Malleus describe cómo las brujas
ataban hilos con nudos mientras pronunciaban nombres de demonios, y cómo el simple hecho de desatar esos nudos podía liberar a la víctima. Poder sobre la naturaleza. Las brujas podían provocar tormentas de granizo, sequías, inundaciones, heladas fuera de temporada y plagas de insectos. También podían secar la leche de las vacas, envenenar pozos y pudrir la fruta en los árboles. El Malleus relata casos de brujas que, durante los aquelarres, recibían del demonio semillas malditas que esparcían sobre los campos para destruir las cosechas. Poder de transformación. Podían convertirse en lobos, gatos, liebres, búhos y otros animales para desplazarse sin ser vistas o para atacar a sus víctimas sin ser reconocidas. La transformación no era una ilusión, sino un cambio físico real otorgado por el demonio. El Malleus menciona que los lobos que atacaban rebaños en zonas donde había brujas sospechosas eran en realidad brujas transformadas. Poder de vuelo. Mediante una pomada mágica, las brujas podían volar por el aire, a veces en escobas, otras en animales o simplemente por sí mismas, para asistir a los aquelarres. La pomada contenía grasas animales y plantas alucinógenas, pero el Malleus insiste en que el vuelo es físico y no un sueño. Poder de ilusión. Podían crear visiones, hacer que los objetos parecieran lo que no eran y engañar los sentidos de las personas. Por ejemplo, podían hacer que un hombre viera a su esposa como un animal, o que un campo de cultivo pareciera cubierto de agua. Poder de comunicación. Podían hablar con el demonio, recibir instrucciones y transmitir mensajes a otras brujas a distancia, incluso sin estar presentes físicamente. El Malleus insiste en que estos poderes son reales y no meras ilusiones. La bruja los recibe del demonio como pago por su lealtad y su servicio. Sin el pacto, la bruja no tiene poder. Sin el demonio, el pacto es imposible. Por eso la brujería es, ante todo, un crimen teológico. Es una traición a Dios. El Malleus también señala que las brujas no pueden hacer el bien, ni siquiera cuando aparentan curar, porque toda curación que no viene de Dios viene del demonio y es un engaño para atraer a más almas. El libro añade que las brujas son incorregibles y que cualquier muestra de arrepentimiento es falsa, pues el demonio les impide abandonar el pacto. Por eso, la única solución es la muerte. Esta visión justifica la persecución sin piedad, porque la bruja es considerada un enemigo irreconciliable de Dios y de la humanidad. Capítulo 2. El pacto diabólico en profundidad. El pacto es el corazón de la brujería según el Malleus. Sin pacto no hay bruja. El libro distingue dos tipos de pacto, el solemne y el tácito. El pacto solemne es un contrato formal entre la bruja y el demonio. Se realiza mediante un ritual específico que el Malleus describe con gran detalle. La bruja escribe su nombre en un pergamino con su propia sangre, extraída de una vena del brazo izquierdo, y lo firma. Luego lo ofrece al demonio
que aparece en forma humana o animal para aceptarlo. A veces se requiere que la bruja pise un crucifijo, rece una oración invertida, como el Padre Nuestro al revés, o realice un acto de blasfemia como escupir sobre una hostia consagrada. El demonio puede pedir también que la bruja renuncie a su nombre cristiano y adopte un nombre pagano. Una vez firmado, el pacto es irrevocable y liga el alma de la bruja al demonio por toda la eternidad. El pacto solemne implica la renuncia explícita a la fe cristiana, la negación de la autoridad de la Iglesia y la aceptación del demonio como Señor y Maestro. A cambio, el demonio promete a la bruja poder sobrenatural, riqueza, protección, placer sexual y longevidad. Sin embargo, el Malleus advierte que el demonio siempre engaña. Los placeres que promete son falsos, la riqueza desaparece y el poder es limitado. La bruja termina esclava del demonio, no su aliada. El demonio también exige que la bruja asista a los aquelarres, participe en sacrificios humanos y propague el mal. El pacto tácito es más sutil. Ocurre cuando una persona acepta la ayuda del demonio sin un acto formal. Por ejemplo, si una mujer usa un conjuro para curar una enfermedad y el demonio la ayuda, aunque ella no lo haya invocado, ya ha establecido un vínculo. El demonio puede ofrecer su ayuda sin ser pedido, y al aceptarla, la persona queda ligada. Este pacto es más difícil de probar, pero el Malleus afirma que cualquier persona que tenga éxito en prácticas mágicas sin la bendición de Dios está, de hecho, en pacto con el demonio. El pacto también se manifiesta en marcas físicas. El demonio sella su pacto con una marca en el cuerpo de la bruja, generalmente en un lugar oculto. La marca es insensible al dolor y no sangra al ser pinchada. Los inquisidores usaban esta prueba rutinariamente para confirmar la culpabilidad. La marca puede tener forma de animal, de garra, de ojo, o ser simplemente una mancha oscura. A veces se trata de una verruga, un lunar o una cicatriz. El Malleus enseña a los inquisidores a distinguir las marcas naturales de las diabólicas, pero en la práctica cualquier anomalía era prueba. Además de la marca física, existe la marca invisible, que es la huella del pecado en el alma. No se puede ver, pero se manifiesta en la conducta de la bruja, su arrogancia, su falta de miedo al ser acusada, su habilidad para mentir, su indiferencia ante el sufrimiento. El Malleus enseña a los inquisidores a reconocer estas señales espirituales. Por ejemplo, si una acusada se ríe durante el interrogatorio o muestra desprecio por las reliquias sagradas, es señal de pacto. El pacto también incluye la obligación de la bruja de asistir a los aquelarres, honrar al demonio mediante rituales, realizar sacrificios y propagar el mal. Si la bruja incumple el pacto, el demonio puede castigarla con enfermedades, muerte o la pérdida de sus poderes. Pero la bruja no puede liberarse del pacto. Solo la muerte o el arrepentimiento sincero, que es casi imposible, pueden romperlo.
El Malleus menciona que algunas brujas intentan romper el pacto mediante confesión y penitencia, pero el demonio siempre encuentra la manera de recuperarlas, porque el pacto es más fuerte que la voluntad humana. El libro también describe el proceso de iniciación de una bruja. La futura bruja es llevada al aquelarre por una bruja experimentada, donde el demonio la recibe. Allí, la iniciada debe besar el trasero del demonio, renunciar a la fe y firmar el pacto. Luego recibe un familiar, un demonio en forma de animal y una marca. Desde ese momento es una bruja de pleno derecho. Capítulo 3. Los maleficios en la práctica. El Malleus dedica la segunda parte a describir los diferentes tipos de maleficios, cómo se realizan y cómo se contrarrestan. Esta sección es crucial porque ofrece a los inquisidores las herramientas para identificar y procesar a las brujas. Maleficios de enfermedad. La bruja puede causar cualquier dolencia, desde fiebres hasta parálisis, epilepsia, locura o muerte. El demonio actúa como agente, introduciendo enfermedades en el cuerpo de la víctima. A veces la bruja usa objetos mágicos, como muñecos de cera, conocidos como puppets, a los que pincha o quema para causar dolor. Otras veces basta con su mirada, el mal de ojo, o una maldición pronunciada en voz baja. El Malleus enseña a reconocer estos maleficios por la aparición repentina de enfermedades sin causa natural, la resistencia a los tratamientos médicos y la coincidencia temporal con conflictos con una mujer sospechosa. También se considera prueba la presencia de objetos extraños en la casa de la víctima: huevos, plumas, trozos de tela, huesos de animales que supuestamente han sido colocados por la bruja. Si la víctima encuentra estos objetos, debe llevarlos a un sacerdote para que los bendiga o queme. Maleficios de impotencia. La bruja puede hacer que un hombre sea incapaz de tener relaciones sexuales o que una mujer no pueda concebir. Este maleficio era especialmente temido porque atacaba la base del matrimonio y la familia. El Malleus dedica un capítulo entero a este tema, ofreciendo métodos para identificar y contrarrestar la impotencia mágica. Las brujas causaban la impotencia mediante nudos mágicos, atando cuerdas o cintas con nudos simbólicos mientras pronunciaban palabras secretas. También podían usar objetos como raíces, semillas o muñecos. Para contrarrestar el maleficio, el Malleus recomienda la confesión, la comunión, el exorcismo y, si falla, la identificación y eliminación de la bruja. También menciona que, en algunos casos, el maleficio puede ser revertido desatando los nudos o quemando los objetos mágicos. Maleficios sobre los bienes. La bruja podía destruir cosechas, secar la leche de las vacas, matar el ganado, pudrir la fruta en los árboles, hacer que el vino se volviera vinagre, envenenar los pozos y provocar tormentas de granizo que arruinaran los campos. Este tipo de maleficio era especialmente devastador para las comunidades agrícolas. El Malleus describe cómo las brujas realizaban estos hechizos. Enterraban objetos malditos en los campos, huesos de animales, figuras de cera,
trozos de cuerda, rociaban líquidos sobre las plantas, pronunciaban maldiciones sobre el ganado o invocaban al demonio para que causara tormentas. La única forma de detenerlo era encontrar a la bruja y eliminarla. El libro también menciona que las brujas pueden ser descubiertas porque al hacer maleficios dejan rastros en el lugar, huellas, plumas, piedras pintadas, maleficios de muerte. La bruja podía matar a una persona mediante un hechizo directo. Esto se hacía a menudo con un muñeco de cera al que se pinchaba o quemaba, pero también mediante venenos sobrenaturales, enfermedades causadas por el demonio, o la intervención directa del demonio que asfixiaba a la víctima. El Malleus describe el procedimiento. La bruja hace un muñeco de cera con forma de la víctima, lo bautiza con el nombre de la persona y luego lo pincha, quema o sumerge en agua. El dolor o la muerte se transmiten a la víctima real. Este método era considerado una prueba irrefutable de brujería. Si una persona moría repentinamente después de un conflicto con una mujer sospechosa, se asumía que había sido víctima de este maleficio. Maleficios de adivinación. La bruja podía revelar el futuro, localizar objetos perdidos, descubrir secretos y responder preguntas sobre eventos desconocidos. El demonio le proporcionaba esta información a cambio de su lealtad. El Malleus considera esta práctica especialmente peligrosa porque podía usarse para sembrar discordia y confundir a la Iglesia. Las brujas adivinatorias a menudo se presentaban como adivinas o videntes, y sus predicciones eran usadas para manipular a las personas. El Malleus también menciona maleficios que afectan a los animales, a los niños y a los ancianos, y ofrece instrucciones sobre cómo proceder en cada caso. Por ejemplo, si los niños de una aldea comienzan a enfermar, se debe buscar a la mujer que recientemente ha tenido un conflicto con una de las madres. Capítulo 4. Los aquelarres y rituales nocturnos. El aquelarre es la reunión nocturna de las brujas con el demonio. Según el Malleus, estas reuniones ocurren en lugares apartados, bosques, montañas, cruces de caminos o cementerios. Siempre en la noche, preferiblemente en viernes o sábado, y especialmente durante las festividades importantes como la noche de San Juan o Halloween. El ritual del aquelarre sigue un orden preciso. Las brujas llegan volando, untadas con una pomada mágica. La pomada se prepara con grasa de niños no bautizados, sanguijuelas, sapos y plantas alucinógenas como el beleño, la belladona y el acónito. Al untarse, la bruja entra en un estado de trance y cree volar, aunque algunos autores del Malleus sostienen que el vuelo es real y no una ilusión. El libro afirma que el demonio transporta a las brujas a través del aire, ya sea en sus propias espaldas o en animales. En el aquelarre, el demonio aparece en forma de macho cabrío, el Baphomet, hombre negro o animal. Las brujas lo adoran, besan su trasero o su ano en señal de sumisión y le ofrecen sacrificios. Estos sacrificios incluyen niños no bautizados
que son asesinados y devorados ritualmente, así como objetos robados de iglesias, hostias, cálices, crucifijos, velas benditas. El Malleus describe cómo las brujas profanan las hostias pisoteándolas o usándolas para hacer hechizos. Luego viene la orgía. El demonio tiene relaciones sexuales con las brujas, tanto en forma masculina como femenina. El placer es intenso, pero el semen del demonio es frío y no produce fertilidad. De estas uniones pueden nacer monstruos o cambiaformas, pero nunca hijos vivos. A veces el demonio tiene relaciones con todas las brujas, una por una, en un ritual que dura hasta el amanecer. El Malleus afirma que el demonio prefiere la forma masculina para las brujas, pero también puede tomar forma femenina para seducir a los brujos, que eran menos comunes. El aquelarre también incluye danzas frenéticas, banquetes de carne humana y vino, que en realidad es sangre, y la planificación de futuros maleficios. Las brujas reciben instrucciones del demonio sobre a quién dañar, cómo hacerlo, qué objetos usar y cómo evitar ser descubiertas. El demonio también les enseña nuevos hechizos y las anima a reclutar a más mujeres para su secta. El Malleus describe estos rituales con lujo de detalle para convencer al lector de su realidad. Cuanto más horrible es el aquelarre, más justificada parece la persecución. Los inquisidores debían preguntar a las acusadas sobre los aquelarres, cómo llegaban, quién las acompañaba, qué hacían, qué veían, qué comían, qué decía el demonio. Si la acusada describía estos detalles, se consideraba una prueba de su participación. El libro también menciona que las brujas pueden ser descubiertas porque, después del aquelarre, encuentran en su cuerpo marcas de la actividad, moretones, quemaduras, rasguños, que no pueden explicar, o porque sus ropas están mojadas o cubiertas de barro. Estos signos físicos son evidencia adicional. Capítulo 5. La marca del diablo. La marca del diablo es una de las pruebas físicas más importantes en el Malleus. El demonio marca a sus siervos en algún lugar del cuerpo, generalmente oculto, bajo el cabello, en las axilas, en los genitales, en la planta de los pies. La marca es insensible al dolor y no sangra al ser pinchada. Los inquisidores usaban la prueba de la aguja para detectar la marca. Desnudaban a la acusada, la rapaban y examinaban su cuerpo en busca de zonas insensibles. Si encontraban una zona que no sangraba ni dolía al pincharla, la consideraban prueba de brujería. A veces, los inquisidores usaban una aguja especial que se retraía al presionarla para hacer creer a la bruja que el pinchazo no dolía y así obtener una confesión. La marca puede tener formas diversas: una garra, un ojo, un animal o simplemente una mancha oscura, una verruga, un lunar o una cicatriz. A veces es una zona de piel más dura o más fría que el resto. El Malleus enseña a los inquisidores a distinguir las marcas naturales de las marcas diabólicas, aunque en la práctica cualquier anomalía podía ser interpretada como prueba.
La marca no es solo física, también puede ser espiritual. El Maleus habla de la marca invisible, que es la huella del pecado en el alma. Esta no se puede ver, pero se manifiesta en la conducta de la bruja, su arrogancia, su falta de miedo al ser acusada, su habilidad para mentir y su indiferencia ante el sufrimiento. Los inquisidores debían observar a la acusada durante el interrogatorio. Si mostraba una calma sospechosa o una sonrisa sarcástica, era señal de la marca invisible. Los inquisidores también buscaban señales adicionales, cicatrices de mordeduras, supuestamente del demonio, moretones en forma de animal, pelos en lugares inusuales y marcas de quemaduras del diablo que agarra a la bruja durante los vuelos. Todo se usaba para construir una acusación. La marca del diablo es la prueba definitiva de culpabilidad. Una vez encontrada, la bruja no tiene escapatoria. La negación se considera una mentira del demonio y la confesión, aunque sea arrancada bajo tortura, se toma como prueba suficiente. El Maleus también menciona que las brujas a veces intentan ocultar la marca usando ungüentos o quemándola. Pero los inquisidores saben que, si la marca ha sido borrada, el demonio la dejará en otro lugar. Por eso, el examen físico debe ser exhaustivo y repetirse varias veces. Capítulo 6. Los familiares y su papel en la brujería. Los familiares son demonios que toman forma animal para servir a las brujas. Pueden ser gatos, perros, ratas, sapos, cuervos, serpientes, moscas o cualquier otra criatura. El familiar es otorgado por el demonio como ayuda para realizar maleficios. La bruja alimenta a su familiar con su propia sangre o con la sangre de niños no bautizados y lo envía a atacar a sus víctimas. El familiar actúa como un canal entre la bruja y el demonio, amplificando sus poderes. Puede entrar en las casas, morder a las personas, transmitir enfermedades, robar alimentos y causar daños. Según el Maleus, el familiar es casi invisible para las personas normales. Solo puede verse si se usa una oración especial o si la bruja lo invoca. Pero los animales sospechosos que aparecen en casa de una mujer son considerados una prueba de brujería. Por ejemplo, si un gato negro visita siempre a una misma mujer y se sienta en su regazo, es señal de que es su familiar. Los familiares también hablan. Pueden susurrar secretos a la bruja, advertirle de peligros, darle consejos sobre cómo hacer el mal y ayudarla a planificar sus fechorías. A veces se presentan como el esposo de la bruja con quien mantiene relaciones sexuales durante el aquelarre. El Maleus relata casos de brujas que confesaron haber tenido hijos de sus familiares, que luego se convertían en monstruos. El Maleus instruye a los inquisidores a preguntar a las acusadas sobre sus animales. Si responden con evasivas, si el animal parece tener un comportamiento inteligente, o si la bruja muestra cariño o temor hacia él, se considera prueba. Los inquisidores también podían matar al animal familiar para debilitar los poderes de la bruja. En algunos casos, al matar al animal, la bruja perdía sus poderes y confesaba inmediatamente.
El libro también menciona que los familiares pueden ser expulsados mediante exorcismos o usando objetos sagrados. Pero la única forma segura de eliminar al familiar es eliminando a la bruja. Capítulo 7. La tortura como método de confesión. La tortura era el método principal para obtener confesiones. El Malleus justifica la tortura con argumentos teológicos y legales. Las brujas son siervas del demonio y no merecen piedad. La tortura es necesaria para salvar sus almas del infierno. La confesión, aunque sea arrancada bajo dolor, es válida porque la bruja, al confesar, reconoce su pecado y se abre al arrepentimiento. El procedimiento era el siguiente. Primero, la acusada era desnudada y rapada para buscar marcas diabólicas. Luego era sometida a un interrogatorio con amenazas de tortura. Si no confesaba, se aplicaba la tortura directamente. El Malleus especifica que la tortura puede repetirse hasta que la acusada confiese, pero que debe interrumpirse si la acusada parece estar a punto de morir. Los métodos de tortura incluían el potro. La víctima era atada y estirada por las extremidades hasta dislocar articulaciones. Se usaban cuerdas o poleas para aplicar una tensión gradual y a veces se añadían pesos en los pies para aumentar el dolor. La garrucha. La víctima era colgada por las muñecas con pesos atados a los pies, desgarrando los hombros. Se podía dejar colgada durante horas y a veces se le daban golpes para que el dolor fuera insoportable. El agua. La víctima era sumergida repetidamente hasta casi ahogarse o se le forzaba a beber grandes cantidades de agua. El Malleus menciona que el agua era especialmente efectiva porque simulaba el bautismo invertido y recordaba a la bruja su pecado. El fuego. Los pies de la víctima eran quemados con brasas o con aceite hirviendo. También se usaban hierros candentes para marcar la piel. La bota. Los pies de la víctima eran metidos en una prensa de madera que se apretaba gradualmente aplastando los huesos. Se podía usar una bota de hierro que se apretaba con cuñas. La cepa. Se utilizaban instrumentos para desgarrar la carne de las extremidades, como pinzas o tenazas. Los hierros candentes se aplicaban a los pechos, las axilas o los genitales, causando quemaduras profundas. El Malleus permite el uso de engaños para obtener confesiones. Los inquisidores pueden prometer clemencia a cambio de confesión y luego ejecutar a la bruja igualmente. Pueden usar testigos falsos o sobornar a otros acusados para que testifiquen. Pueden hacer creer a la bruja que ya han confesado otros para animarla a hacer lo mismo. La confesión es el objetivo final. Una vez que la bruja ha confesado, el proceso se acelera. Se le da la oportunidad de arrepentirse, pero incluso si se arrepiente, puede ser ejecutada con misericordia, estrangulada antes de ser quemada, en lugar de quemada viva. El Malleus también advierte que algunas brujas tienen la capacidad de soportar la tortura sin sentir dolor, porque el demonio las protege. En esos casos, los inquisidores deben usar métodos adicionales, como privación de sueño o confinamiento en soledad, para quebrar su resistencia. Capítulo 8.
El proceso judicial completo. El Malleus describe el proceso judicial paso a paso, desde la denuncia hasta la ejecución. Todo está diseñado para garantizar que la acusación prospere y que la bruja sea condenada. 1. Denuncia anónima. Cualquier persona puede acusar a otra de brujería sin necesidad de pruebas. La denuncia se presenta al inquisidor, quien inicia la investigación. El Malleus protege a los denunciantes anónimos para fomentar las acusaciones. Si el denunciante se rebela, puede ser víctima de venganzas. Por eso el anonimato es crucial. 2. Investigación preliminar. El inquisidor reúne testimonios, busca marcas diabólicas, examina a la acusada físicamente y recoge información sobre su vida. Cualquier rumor, cualquier conflicto con vecinos, cualquier conocimiento de hierbas o remedios, cualquier conducta extraña se considera indicio. También se investiga su pasado, su familia y sus relaciones. 3. Arresto. Si hay suficientes indicios, el inquisidor emite una orden de arresto. La acusada es arrestada y encarcelada. Se le leen los cargos y se le da un plazo para responder. El encarcelamiento es en celdas oscuras y húmedas para debilitar su espíritu. 4. Interrogatorio. La acusada es interrogada repetidamente. Si no confiesa, se le aplica la tortura. El Malleus detalla cuánta tortura se puede aplicar. Se puede torturar una vez, pero si la acusada resiste, se puede torturar una segunda y una tercera vez, siempre que haya nuevos indicios. El inquisidor debe registrar cada sesión de tortura y cada declaración. 5. Confesión. La confesión es el objetivo. Una vez que la bruja confiesa, el inquisidor la examina sobre los detalles: cómo hizo el pacto, qué poderes recibió, qué maleficios realizó, quiénes son sus cómplices. Se busca implicar a otras personas para ampliar la cacería. 6. Sentencia. El inquisidor decide la pena: muerte en la hoguera, prisión perpetua, destierro o confinamiento en un convento. La hoguera es el castigo más común. El Malleus establece que las brujas arrepentidas pueden ser estranguladas antes de ser quemadas, como acto de misericordia. Las que no se arrepienten son quemadas vivas. 7. Ejecución. La ejecución se realiza en público, para escarmiento. La bruja es quemada viva o estrangulada y luego quemada. Sus bienes son confiscados por la Iglesia o el Estado. A veces los hijos de las brujas también son ejecutados o enviados a orfanatos. El Malleus enfatiza que el proceso debe ser rápido y sin contemplaciones. Cualquier retraso da tiempo al demonio para intervenir y liberar a la bruja. Los inquisidores deben actuar con decisión y firmeza, sin dejarse llevar por la compasión. Capítulo 9. Demonología del Malleus. El Malleus contiene una demonología completa. Describe la jerarquía de los demonios, sus nombres, sus poderes y sus áreas de influencia. El demonio principal es Satanás, el príncipe de las tinieblas,
el adversario de Dios. Debajo de él están los demonios de rango inferior, como Beelzebub, el señor de las moscas, Astaroth, el gran duque del infierno, Belial, el demonio de la lujuria, y Lucifer, el ángel caído. Cada demonio tiene una especialidad. Unos causan enfermedades, otros provocan tormentas, otros corrompen la moral, otros inducen a la lujuria, otros enseñan hechizos, otros provocan la discordia. Las brujas se especializan en un tipo de demonio, según sus necesidades y su pacto. El Malleus describe los poderes del demonio. Puede volar, hacerse invisible, cambiar de forma, leer la mente, predecir el futuro, manipular la materia y controlar la naturaleza. Pero su poder está limitado por la voluntad de Dios. El demonio solo puede actuar si Dios lo permite, y cualquier poder que tenga es, en última instancia, una prueba para los hombres. El demonio se comunica con las brujas mediante sueños, visiones, susurros, voces y apariciones. A veces toma forma humana para seducirlas. Otras veces se presenta como un ángel de luz para engañarlas. El Malleus advierte a los inquisidores sobre las tretas del demonio. Puede hacer que las brujas parezcan inocentes, puede ocultar las marcas, puede hacer que las pruebas fallen, puede hacer que los interrogatorios sean confusos. El demonio también puede poseer a las personas, entrando en su cuerpo y controlando sus acciones. La posesión diabólica es un fenómeno que el Malleus trata como real y se distingue de la brujería porque el poseído no ha hecho un pacto, sino que ha sido invadido contra su voluntad. Sin embargo, la posesión también puede ser causada por una bruja que envía al demonio a atacar a sus víctimas. El Malleus incluye métodos para identificar la posesión: convulsiones, lenguaje incomprensible, fuerza sobrenatural, aversión a lo sagrado y conocimiento de cosas ocultas. El exorcismo es el remedio, pero solo funciona si la fe del exorcista es fuerte. Capítulo 10. La misoginia del Malleus. El Malleus es abiertamente misógino. Dedica largos pasajes a explicar por qué las mujeres son más propensas a la brujería que los hombres. Los argumentos son: debilidad mental. Las mujeres son intelectualmente inferiores, más crédulas y más fáciles de engañar. El demonio las seduce con promesas de placer y poder, y ellas caen fácilmente porque su razón es débil. El Malleus cita autores clásicos y bíblicos para apoyar esta idea, como Aristóteles y San Pablo. Lujuria. Las mujeres tienen un apetito sexual insaciable. El demonio satisface ese apetito en el aquelarre, y por eso las mujeres se entregan a él. La lujuria es la puerta de entrada a la brujería. Vanidad. Las mujeres se preocupan por la belleza, la juventud y el poder. El demonio les ofrece juventud eterna y protección contra el envejecimiento, y ellas caen en la trampa. Lengua. Las mujeres hablan demasiado y difunden rumores. Esto las hace sospechosas y les da mala reputación. Si una mujer es chismosa, es fácilmente acusada.
curiosidad. Las mujeres son curiosas por naturaleza y quieren conocer secretos. El demonio les ofrece conocimiento oculto y ellas lo aceptan. El Malleus justifica la persecución de mujeres como una necesidad para proteger la sociedad. Las brujas son una amenaza para el orden social, la familia y la religión. Sin ellas, el mundo sería más seguro. Esta misoginia no es incidental, es central. El Malleus convierte a la mujer en el enemigo absoluto, el origen de todo mal. Esta visión tuvo consecuencias devastadoras. Entre el 80 y el 90% de las víctimas de la caza de brujas fueron mujeres. El Malleus proporcionó la justificación intelectual para un genocidio de género. El libro también dedica pasajes a describir la inferioridad física y moral de la mujer, citando textos bíblicos como la creación de Eva a partir de la costilla de Adán y la historia de la serpiente que engañó a Eva. Estos argumentos refuerzan la idea de que la mujer es el sexo débil y pecador por naturaleza. Capítulo 11. Exorcismos y contramagia. El Malleus también enseña cómo combatir la brujería. No solo con la persecución, sino también con métodos espirituales y físicos. Exorcismo, el método principal. Los sacerdotes pueden expulsar demonios de personas poseídas, de lugares embrujados y de objetos malditos. El exorcismo usa oraciones, agua bendita, crucifijos, reliquias sagradas y la imposición de manos. El exorcista debe ser un hombre de fe, puro de corazón, y debe prepararse con ayuno y oración. Amuletos, objetos protectores como cruces, medallas de santos, ramas de olivo, sal bendita, velas de iglesia, Agnus Dei y relicarios. Estos objetos crean una barrera contra el mal y protegen a sus portadores de los maleficios. El Malleus recomienda llevarlos siempre. Rituales, bendiciones de casas, campos y animales, procesiones, misas especiales, el uso de incienso, aceite de oliva y vino consagrado. Estos rituales fortalecen la fe y debilitan el poder del demonio. Confesión y comunión. Las víctimas de maleficios deben confesarse y comulgar regularmente para mantener su fe fuerte. El pecado debilita el alma y la hace vulnerable al demonio. Oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Salmo 90 y otras oraciones son armas espirituales. El demonio no puede soportarlas y huye. Hierbas, plantas como la ruda, el tomillo, el ajo, el laurel y la verbena tienen propiedades protectoras según la tradición popular. El Malleus las menciona como remedios complementarios. Sacrificios, ofrecer limosnas, ayunar y hacer obras de caridad fortalecen el espíritu y alejan al demonio. Eliminación de la bruja, el método más efectivo. Si la bruja muere, su maleficio desaparece. La persecución es la solución definitiva. El Malleus insiste en que no hay otra forma de acabar con la brujería que eliminando a las brujas. Capítulo 12.
vuelos nocturnos y transformaciones. Los vuelos nocturnos son uno de los signos más característicos de la brujería. Según el Malleus, las brujas vuelan por el aire para asistir a los aquelarres, usando una pomada mágica. La pomada se prepara con grasa de niños no bautizados, sanguijuelas, sapos y plantas alucinógenas como el beleño, la belladona y el acónito. Al untarse con esta pomada, la bruja entra en un estado de trance y cree volar. El Malleus, sin embargo, sostiene que el vuelo es real y no una ilusión. La bruja se transporta físicamente a través del aire, aunque a veces es llevada por el demonio en forma de animal. Durante el vuelo, la bruja puede transformarse en animal: lobo, gato, liebre, búho, cuervo o cualquier otra criatura. La transformación es real, no una ilusión, y es otorgada por el demonio para que la bruja pueda pasar desapercibida y atacar a sus víctimas sin ser reconocida. El vuelo también tiene un significado espiritual. Representa la rebelión contra el orden divino. La bruja abandona su humanidad y se convierte en criatura del aire, gobernada por el demonio. Es un acto de blasfemia y traición. El Malleus enseña a los inquisidores a preguntar a las acusadas sobre sus vuelos, cómo se transportaban, quién las acompañaba, qué veían, qué sentían, a dónde iban, qué hacían al llegar. Si la bruja describe sueños o visiones de vuelo, se considera una confesión. La transformación en animal también se considera una prueba de brujería. Si una mujer es vista en forma de animal, o si se encuentra una piel de animal en su casa, se usa como evidencia. Capítulo 13. Casos ejemplares. El Malleus incluye varios casos de brujas juzgadas y ejecutadas, presentados como ejemplos de cómo deben proceder los inquisidores. Estos casos son historias detalladas con nombres, fechas y lugares, diseñadas para demostrar la realidad de la brujería y la efectividad de los métodos del Malleus. Caso 1. La bruja de Ratisbona. Una mujer fue acusada de haber matado a su propio hijo. Los vecinos testificaron que el niño había muerto repentinamente y que la madre había mostrado una frialdad sospechosa. Tras ser torturada, confesó que había ofrecido el niño al demonio a cambio de poder. Fue quemada en la hoguera. Caso 2. La curandera. Una mujer que curaba enfermedades con hierbas fue acusada de brujería porque sus remedios funcionaban demasiado bien. El Malleus argumenta que cualquier cura milagrosa sin intervención divina debe ser obra del demonio. La mujer fue torturada, confesó haber hecho un pacto y fue ejecutada. Caso 3. El aquelarre de la montaña. Varias mujeres fueron acusadas de asistir a aquelarres en una montaña cercana. Los testigos afirmaron haber visto luces y oído cantos en la noche. Las mujeres fueron arrestadas, torturadas y confesaron. Todas fueron quemadas. Caso 4. La bruja y el familiar. Una mujer tenía un gato negro que siempre la seguía. Los vecinos afirmaban que el gato era un demonio. La mujer fue arrestada, torturada,
confesó que el gato era su familiar y fue ejecutada. El gato fue quemado también. Caso 5. El maleficio de impotencia. Un hombre joven y sano se volvió repentinamente impotente después de una discusión con una vecina. La vecina fue acusada de brujería, torturada, confesó que había causado la impotencia mediante un nudo mágico y fue ejecutada. Después de su muerte, el hombre recuperó su potencia. Estos casos son presentados como pruebas de la realidad de la brujería y de la necesidad de la Inquisición. El Malleus los usa para convencer al lector de que la amenaza es real y que los métodos de persecución son efectivos. Capítulo 14. Influencia y legado del Malleus. El Malleus tuvo una influencia inmensa. Se imprimió más de 30 veces en los siglos XV y XVI y fue el libro de referencia para jueces, inquisidores y autoridades civiles en toda Europa. Su impacto fue devastador. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas por brujería durante los siglos de la caza de brujas, la gran mayoría mujeres. El libro también influyó en la cultura popular. Las imágenes de brujas con escobas, machos cabríos, aquelarres, pactos con el demonio y marcas diabólicas provienen en gran parte del Malleus y de otros tratados similares. La iconografía de la bruja moderna es, en gran medida, una creación del Malleus. El Malleus fue utilizado no solo por la Iglesia Católica, sino también por las autoridades protestantes durante la Reforma. Ambas confesiones cristianas aceptaron la realidad de la brujería y la necesidad de persecución. El libro fue un factor unificador en la Europa dividida por la religión. El legado del Malleus no es solo histórico. Sus mecanismos, la fabricación del enemigo, la amplificación del miedo, la justificación de la violencia como virtud, la deshumanización del otro, siguen vigentes hoy. El miedo sigue siendo una herramienta de control y los enemigos imaginarios siguen siendo creados y destruidos para mantener el orden social. El Malleus también dejó una huella en el derecho penal. Introdujo el concepto de crimen de lesa humanidad para la brujería y estableció procedimientos legales que luego se usarían en otros contextos. La tortura como método de obtener confesiones, la denuncia anónima y la inversión de la carga de la prueba son legados oscuros que perduraron siglos. Capítulo 15. Lecciones para el presente. El Malleus es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando confunde certeza con verdad y obediencia con libertad. Su lección más profunda es que el verdadero peligro no está en las brujas, sino en el miedo que permite creer en ellas. Cada generación ha creado sus propios enemigos, herejes, brujas, comunistas, terroristas, inmigrantes, disidentes. Cada generación ha utilizado el miedo para justificar la violencia, la exclusión y el control. El mecanismo es siempre el mismo. Se identifica un enemigo, se le atribuyen poderes desmesurados, se amplifica el miedo y luego se ofrece una solución que promete seguridad a cambio de libertad.
El Malleus nos enseña a reconocer este mecanismo. Nos enseña a preguntar: ¿quién se beneficia de este miedo? ¿Quién está creando este enemigo? ¿Qué intereses sirve esta narrativa? Nos enseña a no aceptar las certezas absolutas, a mantener la duda como virtud, a escuchar a los acusados, a no confundir autoridad con verdad. El Malleus también nos enseña sobre el poder de las palabras. Una vez que una persona es etiquetada como bruja, hereje, terrorista o enemigo, deja de ser un individuo y se convierte en un símbolo. La deshumanización es el primer paso hacia la violencia. Por eso es crucial resistir la simplificación, mantener la complejidad, recordar que detrás de cada etiqueta hay un ser humano. Finalmente, el Malleus nos enseña que la verdad no necesita persecución. La verdad no necesita imponerse mediante el miedo. La verdad permanece, incluso cuando es ignorada o silenciada. El miedo, en cambio, necesita constante vigilancia y repetición. El miedo depende de la fragilidad humana. Por eso la auténtica libertad comienza cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos, cuando nos atrevemos a preguntar, cuando aceptamos que el misterio es parte de la vida. Epílogo. El Malleus Maleficarum es mucho más que un libro antiguo. Es un espejo donde la humanidad puede ver sus propias sombras. Cada época ha tenido su propia versión del Malleus, un conjunto de ideas, un manual de persecución, una justificación para la violencia contra el diferente. La bruja del Malleus es un símbolo de todo lo que tememos y no comprendemos. Es la proyección de nuestras ansiedades sobre un chivo expiatorio. Al destruir a la bruja, creemos eliminar el miedo, pero el miedo permanece, esperando la próxima figura que lo encarne. El verdadero martillo no es de hierro. Es una idea que convence a las personas de que pensar es peligroso, de que dudar es pecado, de que obedecer es virtud. Ese martillo sigue golpeando, no sobre brujas, sino sobre la conciencia humana. El último juicio no es el de la Inquisición. Es el que cada persona realiza cuando decide si va a pensar por sí misma o va a aceptar las respuestas que otros le dan. En esa elección reside la verdadera libertad o la prisión. No debemos temer a los libros peligrosos. Debemos temer el momento en que dejamos de leer críticamente cualquier libro. Debemos temer el momento en que aceptamos una respuesta sin hacer la pregunta. Debemos temer el momento en que confundimos certeza con verdad. El Malleus nos ha enseñado que el miedo es una herramienta, pero también nos ha mostrado que es una herramienta que puede romperse. Solo hace falta valor para pensar, para preguntar, para dudar. Ese valor es la única protección real contra cualquier inquisición, ya sea medieval o moderna,